Bienvenido a un nuevo episodio de Finanzas Personales para el Éxito con Andrea León. Mi nombre es Andrea León y yo soy tu consultora experta en finanzas personales y el día de hoy te traigo un episodio que te va a fascinar porque te voy a hablar acerca de cómo debes dividir el dinero que ingresa a tu cuenta para que puedas tener más equilibrio financiero, para que puedas estar más tranquilo y decir que estás siguiendo el paso a paso para poder construir esa libertad financiera que tanto anhelas. Así es que sí, hoy vamos a hablar un poquito más acerca de cómo administrarte, cómo puedes dividir esos porcentajes para que puedas cumplir con todas tus metas, para que puedas hacer todo lo que te gusta y para que puedas estar tranquilo financieramente. Así es que te voy a enseñar hoy acerca de cómo distribuir tu capital. Normalmente, muchas de las personas tienen un salario, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a hablar hoy es justamente de cómo puedes distribuir ese salario para que tengas la certeza de que lo estás haciendo bien y tengas la tranquilidad de manejar tus finanzas correctamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a sacar un presupuesto para gastos. Ojo, esto que te voy a explicar puede variar según cada persona. ¿Por qué? Porque hay personas que puede que estén un poquito más organizadas financieramente que otras. Si no lo estás, no te frustres, no te estreses, no te preocupes. A todos nos pasa y todos empezamos en la misma situación. Es obvio que, como siempre les digo, lamentablemente tenemos un sistema financiero educativo de mierda, así es que no te des látigo por eso, simplemente toma estos principios y ve aplicándolos poco a poco a medida que puedas y vas a ir viendo cómo va a ir cambiando todo el panorama. Entonces, digamos que del 100% de tu salario, digamos que tu salario son $1,000, ¿ok? Vamos a hablarlo en dólares porque nos ven personas de todo el mundo. Entonces, si yo tengo un salario de $1,000, André, ¿cómo debo dividirlo para poder estar más tranquilo financieramente o más tranquila financieramente? Lo que vamos a hacer o lo que recomendamos normalmente a los consultores en finanzas es tomar el 50% de esos $1,000 para gastos, ¿ok? Por el 50% estamos hablando que vendrían siendo $500. ¿Esos $500 para qué son? Para cubrir mi estilo de vida hasta cierto punto. Es decir, arriendo, servicios, alimentación, deudas, transporte, el pago del colegio de los niños, el pago de la comida de mi perrito, la educación de los niños, el transporte de los niños, mejor dicho. Obviamente, ajá, no nos vamos a hacer un mundo ideal con $500, eso no alcanza, pero te estoy hablando para que va ese 50%. Ya tú haces el ejercicio con el ingreso que tú tengas, ¿ok? Entonces, esos $500 van destinados para todo eso. André, pero no me da porque ahorita estoy viviendo con el 100% de mi dinero. Bueno, no te preocupes, vamos a escuchar los porcentajes, las áreas a las que deberías destinar cada porcentaje y luego tú te vas sentando y vas buscando empezar. Así sea que empieces con un 2% para los otros, para las otras áreas, pero lo importante es que lo empieces a aplicar porque esto te va a crear el hábito y cada vez vas a poder ir aumentando esos porcentajes y equilibrándote más. Hay personas a las que yo les he enseñado esta información y, por ejemplo, ya no usan el 50% para sus gastos, ahora viven con el 20% de sus ingresos, o con el 30% de sus ingresos, o con el 10% de sus ingresos, o con muchísimo menos. Justamente de eso se trata el camino hacia la construcción de la libertad financiera, que puedas ir organizándolo hasta que tus gastos cada vez sean menos y cada vez tengas más riqueza y más dinero extra. ¿Ok? Entonces, el 50% para eso, sí o sí, o menos, o más, si estás en una situación en la que apenas estás aprendiendo y aplicando, ¿ok? Ahora, André, ¿qué hacemos con el otro 50%? Ese 50% no lo vamos a totalizar también, sino que lo vamos a dividir en 5 puntos de 10%. Y el primer punto podríamos decir que es inversión. ¿Ok? Súper importante, siempre invertir, porque no vamos a poder construir la libertad financiera si no invertimos, porque no estamos multiplicando el dinero y siempre vamos a depender de un salario y así nunca la vamos a construir. Entonces, el punto número uno de ese 10% sería inversión. 10% para inversión. André, ¿en qué puedo invertir? Ya tenemos episodios en mi canal de YouTube en el cual te habla acerca de cómo distribuir esos jugos de la riqueza para que puedas invertir de manera correcta y puedas tener la certeza de que lo estás haciendo correctamente y de que estás encaminado hacia esa libertad financiera.
Ya tú decides según tu edad, según tu perfil de inversionista, según tu conocimiento, en qué opciones puedes invertir que te hagan bien o le hagan bien a tus finanzas, ¿ok? Punto número 2 vendría siendo ahorro. El hábito de ahorrar es súper importante porque este hábito de ahorro nos permite construir riqueza a un nivel en que podamos cumplir sueños, podamos cumplir metas, podamos tener tranquilidad financiera. Entonces, ese ahorro luego podría convertirse en inversión o podría ser un ahorro programado, por ejemplo, para irme de vacaciones con mi pareja, con mi familia, para comprarme ropa, para comprar un carro, para comprar una casa. Digamos que la idea del ahorro es ahorrar, pero si tienes inversiones y tienes ahorro, pues ya puedes mirar cómo puedes jugar con ellos dos. Si quieres invertir ese ahorro a bajo riesgo para resguardar tu capital, pero como yo siempre les digo, el dinero quieto, al dinero quieto le sale moho. Ese dinero debajo del colchón no te sirve de nada. El dinero siempre tiene que estar en movimiento porque es una energía, porque existe la inflación, la devaluación, etcétera, y es importante que esté en movimiento ese dinero para que no valga menos tu dinero cada vez que pasan los años y que pasa el tiempo. Entonces, súper importante que busques, obviamente, invertir también ese ahorro, ¿ok? Y en otro episodio seguramente vas a aprender cómo ahorrar de manera correcta. Ahora, si continuamos con el siguiente cubo, diríamos que el tercer cubo es el de educación. Yo amo este cubo porque considero que es súper importante que estemos en constante educación. Como dicen por ahí, músculo que no se ejercita se atrofia. Si usted no mantiene su cerebro con constante información, recibiendo conocimientos, recibiendo contenido, pues se te va a atrofiar el cerebro. Y suena feo, pero pues no, el cerebro se vuelve perezoso, ¿sí? Y no vas a estar activo. Y esto es bueno tanto para tu salud como para tu educación, como para tus finanzas, como para tu vida, mejor dicho, para todo. Entonces es importante que te mantengas en constante aprendizaje. ¿A qué puedes destinar este cubo de la educación? Pues mira contenido que te sirva, ¿sí? O sea, no es un 10% para invertir en, no sé, la saga de Crepúsculo. No, es un 10% para educación. Y esa educación, lo ideal es que sea educación financiera, desarrollo personal, educación en tu profesión. André, pero es que gano $1,000, con $100 no voy a hacer nada en educación. Bueno, ese cubo de educación lo puedes ir ahorrando hasta que reúnas el capital que requieres para tomar ese proceso de educación, digamos, no sé, sea unas consultorías conmigo, o sea un libro, o sea un curso, o sea una maestría o algo así, y lo vas ahorrando hasta que tengas el capital necesario para poder hacer esa inversión. Pero es súper importante que te mantengas siempre educándote y separes ese porcentaje de educación, porque recuerda, músculo que no se ejercita se atrofia y ninguno quiere aquí que se le atrofie el cerebro. Entonces, muy importante, mantente educándote, mantente aprendiendo y vuelvo y te digo, contenido de valor, no te compres la saga de Crepúsculo. No estoy diciendo que sea malo, es literatura, pero ya eso entraría más bien como en gustos que en educación, ¿ok? Y justamente hablando de gustos, nos vamos al cuarto punto del 10%, que viene siendo estilo de vida, ¿ok? Entonces, en estilo de vida, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ese estilo de vida es los gustos que nos damos. En ese 10% entra si queremos comprarnos ropa, si queremos irnos al cine, si queremos irnos a un spa, pero normalmente es un 10% destinado para nosotros. ¿Por qué? Porque es importante que nos paguemos, es importante que nos sintamos queridos, que nos sintamos cuidaditos, que sintamos que estamos oliendo rico, que tenemos buena ropa, porque eso es lo que nos permite seguir atrayendo y construyendo abundancia. Entonces es súper importante que valores y sí o sí saques ese 10% para ti. A mí me parece que es súper importante. Normalmente muchas personas a veces nos dejamos de último. Es como, bueno, pago esto y esto y esto y esto y esto y luego le doy a mis abuelos y luego le doy a mis papás y luego le doy a mis hijos y luego le doy a yo no sé quién. Y por último, yo. Y no debería de ser así. Si yo soy la persona que está trayendo y proveyendo abundancia a la casa, pues debo sí o sí pagarme también, reconocer mi esfuerzo y el trabajo que hice por construir esa riqueza durante ese mes, año o el tiempo que haya sido. Y es importante que yo me pague, me cuida, me consiente y me quiera, porque eso conecta con la energía de la abundancia y trae más abundancia a mi vida. Entonces, ese porcentaje de pagarte a ti mismo no es negociable.
en lo absoluto. 10% para ti. Son $100, André, muy poquito. Es que mis gustos son más caros. Bueno, pues entonces mira a ver cómo puedes generar más dinero para que no tenga ese obstáculo. A veces se dice que no es que cueste mucho, es que no ganamos lo suficiente. Entonces, si aún no ganas lo suficiente, enfócate en ganar más, en ser mejor empleado, empresario, emprendedor, para que puedas ganar más dinero y cada vez ese porcentaje sea más grande, que ese 10% ya no sean 100, sino 1000 o 500 o 10.000 y ya luego puedas darte los gustos que desees, con quien desees en el momento en que desees, porque justamente de eso se trata la libertad financiera y para eso estamos aquí educándonos. Y ese último 10%, pero no menos importante, que a mí me encanta, me parece indispensable, yo sinceramente no podría vivir sin este 10% y creo sí o sí y fielmente que ese 10% es la base de toda la riqueza que podemos construir, es el 10% de donación. Cuando tú donas, le muestras al universo o a la gente que eres capaz de dar y el que da también es capaz de recibir. Entonces es súper importante que entiendas que la energía del dar y el recibir están conectadas la una con la otra, que están súper enlazadas, que la una, o sea, ellas coexisten entre sí, la una no puede existir sin la otra, porque para tú recibir, alguien tiene que estar dando y para tú dar, alguien tiene que recibir. Entonces, es súper importante que aprendas a honrar este principio y que aprendas a donar también. Tú puedes donar como tú quieras. Puedes hacerlo en iglesias, puedes hacerlo a fundaciones, puedes hacerlo a comunidades, puedes hacerlo a personas necesitadas, puedes hacerlo en ocasiones especiales. Por ejemplo, no sé, es que hubo un atentado en tal lugar, entonces van a hacer donaciones. Es que hubo una, no sé, una catástrofe climática, estoy hablando por hablar, voy a donar a estas personas. Lo puedes hacer como quieras, ¿ok? Pero es importante que sepas hacerlo. Hasta para dar hay que saber hacerlo. ¿Por qué? Porque si yo doy constantemente a alguien, puedo o podría estar creando algo que llamamos parásito financiero, ¿sí? Les voy a contar una historia. Yo conozco una persona que en algún momento de su vida decidió ayudar a X persona, una familia. Entonces, esa familia estaba pasando por una mala situación y ella todos los meses les mandaba un mercado. Empezó, o sea, lo hizo un mes, ¿cierto? Al segundo mes volvió a hacerlo, al tercer mes volvió a hacerlo, al cuarto mes volvió a hacerlo, al quinto mes no lo había hecho y llegaron las personas y la llamaron y le dijeron, venga, ¿qué fue lo que pasó que usted este mes no nos ha mandado el mercado? Entonces, ¿cuál es el problema cuando no sabes dar o no sabes dar de la manera correcta? O lo hacemos simplemente por inocencia y por amor y por sentido de pertenencia y por ayudar a las personas, pero cuando damos a las personas incorrectas podemos crear parásitos financieros. Si es una persona que está en la capacidad de salir adelante, que está en la capacidad de construir riqueza, está totalmente sano, que no tiene ningún tipo de incapacidad o discapacidad que le impida generar riqueza, porque hay mucha gente discapacitada e incapacitada que genera cantidades de dinero y genera muy buenas cantidades de dinero, entonces no debería obligatoriamente yo por qué estarle dando constantemente, a menos que no sé, sea mi abuelito, un familiar que ya esté retirado, que requiera de mi apoyo o algo así, pero si yo lo que hago es darle a una persona que está en todas sus capacidades de construir riqueza, puedo crear un parásito financiero y me estoy haciendo un mal a mí porque en su momento esa persona me lo va a reprochar y le estoy haciendo un mal a esa persona por no permitirle crear o construir desde su potencial máximo de riqueza. Entonces es súper importante que aprendamos a dar. Puedes ayudarlo una vez, puedes ayudarlo dos veces, pero es mejor cuando le enseñamos a las personas a pescar que cuando les damos el pescado. Así es que es súper importante que sepas esto y lo tengas presente. Yo, por ejemplo, lo que hago es que a veces dono a iglesias, a veces dono a fundaciones, a veces dono a caridades, a proyectos, a distintas empresas. Entonces, busca hacerlo quizás así también. O si sabes que justamente una persona tiene una necesidad en tu entorno en ese momento, pues es hasta mejor donarle que prestarle dinero, por ejemplo. Entonces, puedes mirar las maneras en que puedes donar y puedes ir variándolas para que no se cree ese como principio de parásito financiero que no es nada sano, ni a la persona que se le está dando, ni a la entidad que se le está dando, ni para ti tampoco.
Y de esta manera es que podemos saber cómo distribuir nuestro capital de manera correcta. Recuerda, 50% gastos, 10% inversión, ahorro, educación, estilo de vida o gustitos y donación. Estos porcentajes no están escritos en piedra, no están estandarizados de una manera psicorrígida. Pueden variar si tú eres una persona un poco más consciente con tus finanzas. Puede que no gastes el 50% de tu salario o de tu ingreso en tus gastos, puede que gastes muchísimo menos, ¿cierto? Si tú eres una persona que apenas está empezando en este camino hacia construir su libertad financiera y educarse financieramente, pues puede que tengas el 100% en gastos. No te preocupes, no te estreses, lo importante es que estás teniendo esta información y esta información, como siempre les digo, es para crear conciencia y crear esperanza de que sí tienes la posibilidad de hacerlo. Yo y muchísimas personas hemos salido adelante con estos principios. Cuando yo conocí esto también estaba en un 100% de gastos y seguramente hasta más. Seguramente yo creo que gastaba como el 120% de lo que eran mis ingresos. ¿Y de dónde salía ese 20%? Pues obviamente de las tarjetas de crédito y de los créditos y de las deudas que te creas o nos creamos. Entonces no te sientas frustrado, no te sientas estresado. Esto simplemente es como esa lucecita al final del túnel. De verdad, estoy muy agradecida de que hayas llegado hasta acá. Espero que este contenido te haya servido un montón. Recuerda compartirlo con tus amigos, con tus familiares, con esas personas que amas, porque yo siempre digo, si amamos a las personas, les compartimos contenido de valor y este es un contenido súper valioso. No olvides dejar tu comentario si tienes alguna duda, como André, yo tengo esta situación, ¿cómo puedo sacar de este porcentaje? O estoy gastando ahorita de esto y este es mi ahorro, ¿cómo puedo hacer? Y yo sé que seguramente te voy a ayudar y te voy a contestar con muchísimo amor. Gracias por llegar hasta acá. Que Dios te bendiga, que tengas excelente día y recuerda que esto es Finanzas Personales para el Éxito con Andrea León.